Ser podcast. Este viernes la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy se convirtió en una cueva, en una madriguera de lobos. ¡Qué fuerte lo de la historia de Samuel! ¿Quién? El personaje de la novela de hoy de David Muñoz Mateos. Fue abandonado y vivió en el bosque amamantado por una loba. Anda, como Rómulo y Remo. Bueno, de alguna forma, a los empleados de esta biblioteca también nos ha criado una loba los últimos 7 años. Ahora mismo, esta biblioteca es como una cueva madriguera de la Sierra de la Culebra. Hace mucho frío. Ay, tengo miedo. Si la loba se va, ¿qué hacemos los lobeznos y las lobeznas? Joder, pues tendremos que buscarnos la vida. Nadie nos dijo que nos fuese a amamantar toda la vida. ¿Y nos tendremos que mezclar con otras manadas? Hay una manada del norte que dicen que está bajando y igual nos acogen. Pero tendremos que abandonar esta cueva de libros. Fuera hace mucho frío. Tranquilos, llega el verano. ¿El verano? ¿Tendremos que cazar solos en verano? Alguna presa fácil se pondrá a tiro. No os preocupéis. A ver, esto no es nuevo, esto ha pasado siempre. Como lobo bibliotecario viejo de esta Sierra de la Culebra, os puedo decir que... ¡Pastor, ya se ve! Otra vez con la cantilena de esto ha pasado siempre, ¿no? La vida son ciclos. Ya en 1990 se decía... Déjalo, Sebe, un sketch no es una conferencia y tú ahora estás para una conferencia. Sí, no tenemos tiempo. Necesitamos certeza para salir de esta cueva. Y ojo con esta sierra en verano, que a veces hay unos incendios que lo arrasan todo. ¿Y ese rugido? Eso no es ni lobo ni loba. ¡Qué mal rollo! No, tranqui. Es nuestro rey león de los libros, Don Asensio, que también anda buscando manada. Brutal, es brutal. Lleva días por el bosque gritando brutal. A ver si alguien le hace caso. Es pobre. brutal. Está intentando subir a la roca del rey de los libros, pero tendrá que tener cuidado con las hienas. En este bosque estamos todos más perdidos que Hansel y Gretel. Insisto, igual soy muy pesado, pero eso ha pasado siempre, ya lo cantó Julio Iglesias. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Es verdad que hemos visto situaciones de lo más rocambolescas de los empleados de la biblioteca, pero nunca les imaginen una guarida de lobos en la Sierra de la Culebra. Es pura fantasía. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días. ¿Qué hacías tú rugiendo como un león en pena por la Sierra de la Culebra? Buscando mi lugar en el mundo. Bueno, yo creo que esto ha sido un sueño que ha tenido alguno leyendo el libro de nuestro invitado de hoy, David Muñoz Mateos, autor de Entre las hojas escondido, editado por Muñeca Infinita, porque en la Sierra de la Culebra lobos hay, pero leones no, ¿no? Ahora hablaremos, David. Buenos días. Buenos días. David Muñoz Mateos. Oye, este libro, que son muchas cosas a la vez, ¿es también un homenaje a la naturaleza? Es un homenaje, es una égloga casi, es un canto a la naturaleza, sí. También es una elegía porque es una naturaleza que ha desaparecido. Entonces son esas dos cosas y me ha encantado cómo os la habéis apropiado, como el paralelismo. Sí. Aquí somos muy de quedarnos con las cosas, cuidado con eso porque al final Entre las hojas escondido va a ser el libro de la semana. Ahora hablaremos con su autor, con David Muñoz Mateos, que nos acompaña esta mañana, pero saben que vamos a mantener la tradición en esta biblioteca de que Antonio Martínez Asensio nos cuente un libro en 3 minutos. Y hoy te voy a contar un cuento. ¿Otra vez? Porque una perra con contarnos cuentos cada vez que me toca a mí hacer el programa. Bueno, pues la semana que viene no contaré cuentos, te contaré una novela. Bueno, esta vez te voy a contar El encaje roto, de Emilia Pardo Bazán, que Emilia Pardo Bazán escribió cerca de 650 relatos y muchos de ellos hablaban de la violencia sobre la mujer, como El encaje roto, que lo escribió en 1897. Una mujer adelantada a su tiempo en todos los temas que tocaba. Absolutamente. Bueno, el relato lo cuenta una mujer que fue convidada a la boda de Micaelita Aránguiz con Bernardo de Meneses y no pudo asistir. Y se arrepiente mucho de no haber asistido, porque en esa boda sucede una cosa sorprendente, y es que Micaelita, al pie del mismo altar, al preguntarle al obispo si recibía a Bernardo por esposo, soltó un no, claro y enérgico.
enérgico. Reiterada la pregunta, se repitió la negativa, así que el novio, después de un cuarto de hora en la situación más ridícula del mundo, se tuvo que retirar deshaciéndose la reunión y el enlace. Nadie sabe qué ha pasado porque hasta unos minutos antes todo era amor y simpatía, pero lo malo es que nadie llega a saber la causa de la súbita negativa porque Micaelita se limita a decir que había cambiado de opinión y que era libre y dueña de volverse atrás aunque fuera al pie del altar. Y deja a Bernardo compuesto y sin novia en el altar. Hay que ser valiente para hacer eso, pero ¿por qué lo hace? Pues resulta que 3 años después, esta mujer que está contando el relato y que no pudo ir a la boda, se encuentra con Micaelita en un balneario y se hacen amigas. Una tarde, paseando hacia la iglesia, Micaelita le revela su secreto. Le dice que fue la cosa más tonta, que la gente siempre atribuye los sucesos a causas profundas y trascendentales, sin reparar en que a veces el destino lo fijan las pequeñeces más pequeñas, pero que significan algo para ciertas personas. Significa demasiado, como el caso que ocurrió delante de todos. La boda con Bernardo parecía reunir todas las condiciones y garantías de felicidad. A Micaela, el novio, le gustaba mucho y estaba muy enamorada de él. La única duda que tenía es que mucha gente le había dicho que su novio era un tipo violento, dado a la ira y a las salidas de tono, pero Micaelita siempre le veía cortés, blando como un guante, dulce, y no se creía que su novio pudiese ocultar una fiera. Me imagino que lo descubre antes de llegar al altar. Efectivamente, ese es el quid de la cuestión. El día de la boda, Micaelita, al vestirse, se pone un encaje que le ha regalado su novio, valiosísimo, que ha pertenecido a la familia desde siempre, una maravilla de encaje, digno de museo, y cuando echa a andar hacia el salón, en la puerta, le está esperando su novio, el encaje se engancha en un hierro de la puerta, y al quererse soltar, Micaelita hace un gesto y el encaje se rompe, se desgarra con ese sonido tan peculiar, y un jirón del adorno se queda colgando sobre la falda. Y en ese momento Micaelita mira a su novio y le ve la cara contraída y desfigurada, iracunda, sus pupilas chispeantes, su boca entreabierta ya para gritar e insultar. Y entonces Micaelita se da cuenta de que su novio no está ya porque está rodeado de gente, pero por primera vez ve su cara, ve en su mirada esa personalidad que le ha hablado tanta gente. Y en aquel instante fugaz se alza el telón y aparece el alma de su novio. Algo cruje también en el interior de Micaelita, algo se despedaza y en ese momento es consciente de que no puede casarse con él. Se acerca al altar, se arrodilla, escucha las exhortaciones del obispo y cuando le preguntan, la verdad le salta a los labios, impetuosa, terrible. Aquel no brota sin proponérselo, como si se lo dijera a sí misma, para que lo oyesen todos. El encaje roto de Emilia Pardo Bazán, hay que leerlo, está dentro del volumen El encaje roto, antología de cuentos de violencia contra las mujeres de Emilia Pardo Bazán, editado por Contraseña. No sé, David, si tú conoces mucho la obra de Emilia Pardo Bazán o conocías este cuento, por ejemplo. No, este cuento no lo conocía, la verdad. Bueno, pues esto también, la biblioteca de Don Antonio sirve también como invitación, sobre todo sirve de invitación a la lectura. En unos minutos vamos a hablar del libro de la semana, Entre las hojas escondido, pero ya saben que en esta biblioteca hablamos de muchos libros. Nosotros proponemos hoy esta novela. ¿Y ustedes qué libro nos proponen? ¿Novela, teatro, poesía, ensayo, lo que ustedes quieran? 900-100-800, ya pueden llamar para hacer la donación. ¿Cuál es la recomendación que nos hacen hoy para la biblioteca de Antonio Martínez Asensio? 7 espadachins e pirata, dúzias de soldados pelo chão. Hoy por Hoy Magazine. Bolas e berlindas numa lata. Ser podcast. Lápis numa caixa de cartão. Como esa legión de hombres solitarios a los que se les presupone un historial vagamente delictivo, hombres que desaparecen siempre de tan esquivos al doblar un recodo del camino, vive Samuel Carballo en su pueblo, Santa Cruz de Cuérregos. La tez oscura, el pelo fosco y los ojos negros, grandes como nenúfares, ojos de zorro y de pez, alimentan una apariencia aniñada. Alimentan también la compasión y la maledicencia de los turistas que visitan el lugar y de las escasas familias que acuden a orear, nostálgicas, las casas vacías de esa pedanía perdida en los últimos pliegues de la Sierra de la Culebra, en la raya con Portugal. Jogos de aprender numa gaveta, gomas e bolachas sempre à mão. Pues así es como empieza Entre las hojas escondido, de David Muñoz Mateos, editada por Muñeca Infinita. Y yo sé, Antonio, que te gustó el libro incluso antes de leerlo. La pregunta es, ¿por qué deberían leerlo también nuestros oyentes? Pues efectivamente, yo estaba un poco obsesionado por la película de Truffaut, del niño salvaje, que me voló la cabeza. Y entonces, bueno, pues por eso es lo primero que me interesó del tema del libro. Pero luego cuando me lo he leído, he visto que es una novela magníficamente construida, que habla de muchas otras cosas, aparte de este niño posiblemente criado por lobos, y sobre todo habla de la ecología. Es un libro profundamente ecológico y me ha encantado. Por eso hablábamos también de la naturaleza. El protagonista es Samuel, es un niño que fue abandonado por una comuna que vivía en un pueblo zamorano de Santa Cruz de Cuérregos, en plena naturaleza, y después del abandono convivió, como decía Antonio, con los lobos. Yo te voy a hacer la pregunta, David, que ya antes en el avance me decía Pepe. Él me ha dicho que no, que lo dejemos ahí en el aire, y es si esto es puramente ficción o está basado o no
en hechos reales? Y no sé si tú vas a querer dejar la respuesta también en el aire. A ver, yo quería crear la impresión de realidad. Ajá. Yo quería que hubiera que el lector sintiera la máxima realidad posible, incrustar a Samuel dentro de la realidad. Para eso he tenido que darle la mayor realidad a su alrededor que podía encontrar, desde el paisaje, que es muy preciso, noticias de periódicos que aparecen que son reales. Lo que me di cuenta investigando, porque el libro, luego lo hablaremos, tiene partes ensayísticas y partes narrativas, y la parte ensayística sobre otros niños salvajes, me di cuenta que todos los niños salvajes están entre la ficción y la realidad. Tienen una historia de haber sido criados en la naturaleza, pero son ellos los únicos que pueden contar esa historia, y muchas veces ni siquiera pueden hablar. Entonces se inventan muchas historias sobre ellos, y yo también quería que Samuel estuviese ahí, en esa frontera entre la ficción y la realidad. Entonces, mi respuesta es: Santa Cruz de los Cuérragos existe, está pasado Linarejos, hay que ir hasta allí, hay que ir a propósito. Hay una casa que se parece mucho a la casa de Samuel, podéis llamar a la puerta y ver si os abre. Oye, ¿y de dónde viene ese interés? Porque yo, bueno, pues me viene de Truffaut, de cuando era pequeño, pero ¿a ti de dónde viene? Porque hablas de efectivamente toda la historia de todos los niños ferales que hay. ¿De dónde viene ese interés? Pues también viene desde pequeño, claro, Mowgli, Tarzán, Rómulo y Remo. De repente te encuentras, tú eres un niño y te encuentras que hay niños que en vez de tener unos padres, un padre, una madre, o dos padres, dos madres, son criados por animales, por lobos, por monos, que hablan con ellos, que piensan como ellos, que se comportan como ellos, y te dices, pero yo también quiero esto. O sea, una parte de ti siente esa fascinación. Claro, vas creciendo y te dices, bueno, son relatos, son historias, son ficciones, y te das cuenta de que no, de que existen. De que está Víctor de l'Aveyron, que es el de la película de Truffaut, de que está Marie-Angélique, una niña algonquina de Estados Unidos, esclavizada y criada en Francia, que se escapó y vivió con los animales, Amala y Kamala en la India. Hay muchos casos, no hay muchos casos, se habla de muchos casos, probablemente no todos son ciertos. Entonces, todo lo que habías imaginado tú como hago ficción cae del lado de la realidad. A mí eso me parecía muy potente. Y luego está el descubrimiento final, que es estas historias que nos hablan de cuál es el límite, desdibujan el límite entre lo humano y lo animal, que nos obligan a repensar nuestro lugar en el mundo. Te das cuenta de que incluso las que son ciertas tal vez no sean ciertas. Entonces estas identidades a caballo entre la ficción y la realidad, digamos que fue ya el descubrimiento que me hizo ponerme a... Te interesaba como tema literario, ahí viste claro. Un filón. ¿Y por qué la Sierra de la Culebra? Bueno, mi familia viene de por allí cerca. Ah, o sea que es realidad el libro. Yo estaba viviendo en Irlanda, trabajaba en una librería de segunda mano y descubrí muchos libros allí que luego empecé a traducir. Mi trabajo es traductor. Muchos libros sobre naturaleza. Me interesaba mucho el tema de lo salvaje. Empecé a traducir muchos libros sobre lobos en Yellowstone, coyotes en Alaska, en Australia. Muchos libros sobre la naturaleza salvaje y sobre lugares donde lo salvaje no había desaparecido, donde el ser humano compartía el poder, compartía la hegemonía como especie con otra especie. Y yo me decía, es que esto pasa en la Sierra de la Culebra. La Sierra de la Culebra es el lugar de Europa Occidental donde mayor densidad de lobos ha habido y de donde nunca se fueron. No es que el lobo esté regresando, sino que siempre estuvo ahí. Y la manera de convivir la gente con ese lobo no tiene nada que ver vivir con lobo que vivir sin lobo. El espíritu de la población, del paisanaje cambia. Entonces me apetecía contar una historia sobre ese lugar, y El niño salvaje me daba pie a hablar de lo salvaje que permanece o que regresa en ese territorio. Y la historia la cuentas desde el personaje que es el narrador, que ha convivido con Samuel cuando era pequeño y que decide escribir un libro sobre Samuel. Y entonces cuentas, y está muy bien, cómo él va investigando desde la realidad, desde la actualidad, cómo es él en ese momento, y él mismo, Samuel, es el que va contando con ese lenguaje suyo su historia, ¿no? Esa estructura que es verdad que te acerca a la realidad, porque parece que es efectivamente una investigación periodística sobre este Samuel, ¿no? Y ese personaje pues parece el autor. Esa es la estructura que es interesante, porque claro, vas descubriendo la historia contada por él poco a poco mientras sabes cómo vive en la realidad. Eso es, y la novela en realidad es
son las entrevistas que ellos tienen. Lo que pasa de verdad en la novela, más allá de la historia que uno cuenta, de las dudas que tiene el otro, de lo que pasa alrededor, la historia es el choque entre ellos dos, es la relación que ellos mantienen, lo que el narrador observa, lo que al narrador se le escapa. Y eso, pues lo construyó con muchos materiales, mezcla narración y ensayo, que era algo que me interesaba mucho, para ver cómo se conjugan estos dos géneros, que son muy diferentes. La novela permite mantener cosas en silencio, el ensayo tiende a contarlo todo, entonces hay muchos silencios en la novela. El ensayo juega con... suspende el tiempo, que decía esta Valeria Luiselli en el último libro. Sí. Suspende el tiempo, y en el libro hay muchos momentos en que parece que la historia de Samuel sale del tiempo. Bueno, me apetecía eso, esa es un poco la estructura. Sí, es una mezcla muy interesante, no solo por el planteamiento y este tema del niño salvaje y demás, cómo puede desarrollarse, sino también la mezcla de los géneros, ¿no? Que a veces pasa también con la crónica periodística y demás, que se pueden entremezclar, y lo bonito es eso, que llevas al lector por diferentes viajes como si fueran diferentes voces, aunque lo primero es el lenguaje. Samuel no habla como los demás. Esa misma idea es así, la idea que yo tengo siempre, en todo el tiempo. Dijo antes de reciclar y reorganizar arbitrariamente mis frases. Así me comprendo siempre, después de visitar a especialistas de toda la vida y que son especialistas en mí, que yo no vivo nunca del todo en mi idioma y que hablo así otro idioma que no es el vuestro, que es una vida de imitación del vuestro y nunca un idioma completo, sino un idioma vacío y vacío de personalidad. Y concluyó: por eso, así, sin duda, que no nos conocemos nada del uno del otro, así somos también extranjeros. Claro, un lenguaje entre humano y animal para que pudiera expresarse Samuel y las lectoras pudieran entrar en el personaje. ¿Te has basado en alguna forma de hablar particular, por ejemplo, de la raya, de la zona fronteriza? No. Quizás lo tenía un poco inconscientemente eso, pero no. Me basé primero en que la mayoría de los niños salvajes no hablan, porque si no consigues aprender a hablar antes de los 5 años ya es imposible. Quienes sí hablan, por ejemplo María Angelique, de la que hablaba antes, o Marcos Rodríguez Pantoja, el niño de Entre Lobos, es porque habían hablado antes de ser abandonados. Pierden el lenguaje durante el tiempo que pasan en la naturaleza y lo recuperan, pero lo recuperan de una manera particular. Estudié el lenguaje de Marcos Rodríguez Pantoja, y un pedagogo que después de que a Marcos lo descubrieran en la sierra, lo cazaran, lo llevasen a un internado, lo llevaran a hacer la mili, acabó en Mallorca trabajando en hostelería. Ahí un pedagogo lo encuentra y hace una tesis doctoral sobre él y transcribe su lenguaje. Y es un lenguaje absolutamente dislocado. Y entonces yo me pregunté, al fin y al cabo no es el lenguaje la gramática, la sintaxis, no es la manera que nosotros tenemos de organizar el mundo. Y dije, voy a crear un lenguaje donde Samuel organice, que refleje la manera en que Samuel organiza el mundo. Entonces, por ejemplo, utiliza mucho el pronombre reflexivo, me. En vez de llueve, me llueve. En vez de caen las hojas, me caen las hojas. Como si esa relación que tiene con el entorno tan intensa, tan a carne viva, se filtrase todo a través de él. Utiliza siempre todos los verbos están en presente, porque él mismo dice que todo le está sucediendo, el pasado le sucede, el futuro lo está viviendo ahora mismo, y utiliza así todo el tiempo, que es como el mundo tiene que ser así, un poco para tratar de, ya que él no encaja en el mundo, tratar de plegar el mundo a lo que él quiere que sea. A mí hay una escena que me parece súper emocionante, que es la primera grabación que tiene el narrador de Samuel, ¿no? Que es la primera vez que él empieza a articular palabras en el colegio y empieza a nombrar las cosas, y ya no es como habla ahora, es una cosa absolutamente caótica, pero es muy emocionante ese primer contacto. Y luego me ha interesado mucho esa reflexión que haces también, ese análisis de que hay palabras que sirven para cambiar la realidad, ¿no? Y eso sobre todo en temas religiosos. Yo os declaro marido y mujer. Bueno, pues ya una palabra ha cambiado, ¿no? La realidad, ¿no? El lenguaje es súper importante en la novela. Sí, esa es la teoría performativa del lenguaje de Austin. Sí, y yo creo que yo cuando me imaginaba a Samuel y cuando lo oía hablar, cuando voy a Santa Cruz y me lo encuentro y hablo con él, tengo la sensación de que Samuel era justamente así, alguien muy autoritario, que intentaba imponerle a la realidad, que intentaba obligarle a la realidad a ser de una manera, y para eso utilizaba el lenguaje, que solamente demuestra su incapacidad para hacer que la realidad sea como él quiere que sea.
Un niño que busca la manada, lo que tiene que ser un niño feral. ¿Qué sabemos de los niños ferales? A lo largo de los últimos 3 siglos, los niños ferales han desencadenado fascinaciones intermitentes, obsesivas, casi tabúes. Su penosa existencia parecía cuestionar las creencias aceptadas acerca de la naturaleza del ser humano. ¿Somos animales? ¿Somos la cúspide de la creación, la más desvalida de todas las criaturas? De modo que los investigadores que estudiaron sus casos no se acercaron a ellos como a un mero objeto de estudio, sino también como a un posible reflejo, como a un pozo de autoconocimiento, la imagen del hombre antes de la cultura. ¿Qué sabemos, David, de los niños ferales? Claro, durante mucho tiempo se pensó eso, ¿no? Que los niños salvajes, los niños ferales eran el ser humano antes de la cultura. Y de hecho, cuando encuentran a Víctor, cuando la película de Truffaut, lo encuentran en el bosque. Hay una escena en el libro del pedagogo súper emotiva en la que un granjero que lo ha cuidado desde que lo encontraron le dice: te vas a ir a la ciudad, te vas a ir a París. Si allí no te quieren, aquí tienes tu casa. Dice el pobre hombre este. Llega a París y lo está esperando una muchedumbre de gente que quieren descubrir el misterio del ser humano. Víctor está encerrado en un carromato, le abren la puerta y lo que la gente descubre es un ser desvalido, un ser que grita, que balbucea, que pega patadas, que se revela, que se revuelve. Desde luego no lo que esperaban encontrar. Lo que yo descubrí después leyendo a Sánchez Ferlosio, que él dice que su mejor libro es la traducción del libro de Jean Itard, del pedagogo que se ocupa de Víctor, y los comentarios que hace al respecto, que ocupan tanto como el libro. Él dice que un niño salvaje, un niño lobo, no es un ser vacío, no es un ser que haya que rellenar, no es el ser antes de la cultura, que haya que rellenar de cultura, sino que es un ser rebosante de lobo, que su alma ya es lobuna, al haber sido criado entre lobos. Tenemos un ser absolutamente único, específico, en el que ha recibido una educación de lobo y que por tanto el pedagogo tiene que reeducar, tiene que expulsar al lobo y meter al humano. Porque Samuel, evidentemente, claro, no se ha criado, no ha nacido entre lobos, sino que tiene una madre que vivía en una comuna, ha sido abandonado, y el personaje de la madre aparece también en la novela, es importante, y de hecho hay casi un miedo por parte de Samuel de saber algo más de su madre, ¿no? Claro, hay un miedo ahí. Bueno, es el miedo que late en el debate mismo sobre los niños salvajes. Vuelvo a Víctor. Cuando Víctor lo descubrieron, estaba Jean Itard, que dijo: yo a este niño lo voy a reeducar porque lo que le falta es socialización, y estaba el padre de la psiquiatría, Pinel, que dijo: este niño no es un niño salvaje, no tiene más problema, que es un idiota incurable, no hay nada que hacer con él. ¿Por qué? Porque él entendía que lo que Víctor tenía era un problema genético, un problema congénito. Digamos, que no se podía curar, no se podía tratar. No se podía tratar, no es que le falte socialización, sino que es así. Y claro, a Samuel le pasa un poco eso. Ese es el miedo, que no quiere ser un chaval con un problema, claro, y por eso no quiere saber de su madre. No quiere saber de su madre, no quiere saber de dónde le viene. Él cuenta su historia, y la historia que él cuenta es los lobos, la taxidermia, la naturaleza. Le pregunté cómo había llegado hasta allí y me contestó que seguía el resto de los animales. Recordaba ir tras los pasos de un lobo, recordaba tardes en compañía de una camada de raposos que se escondían detrás de un árbol y saltaban a la hojarasca y se lanzaban y se mordían unos a otros. Vivía de noche, contaba, se tumbaba al sol del invierno para calentarse, decía después. Le despertaban ruidos que nacían del monte o de sus pesadillas. El miedo no lo abandonaba nunca, subía por los canchales a 4 patas, persiguiendo lo que fuera que lo persiguiera a él. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Una característica habitual de la mayoría de los niños ferales es que, una vez capturados, nunca rehacían el camino de vuelta a la naturaleza, nunca definitivamente, al menos.
Tras diversas huidas rabiosas y fallidas, que duraban unas horas o unos días a lo sumo, todos parecían aceptar la inevitabilidad de su nueva situación, el hecho de que sus vidas se encontraban a merced de fuerzas que no podían controlar y que ni siquiera comprendían, lo que ha de probar, en mi opinión, que al menos en ese aspecto, su sagacidad era superior a la del resto. Curioso, este es el último fragmento que vamos a escuchar esta mañana de Entre las hojas escondido, de David Muñoz Mateos, editado por Muñeca Infinita, nuestro libro de la semana. Decía que es interesante porque, claro, contamos y hemos estado hablando desde el principio del caso de los niños que van de la naturaleza a la civilización, digamos. Pero ¿y al revés? ¿Hay casos documentados de eso? Que yo sepa no. Yo lo que cuento en el libro es que Samuel ya no es capaz de vivir fuera de la civilización, tampoco es capaz de vivir en la naturaleza y se queda a vivir en una casa que es la última casa de un pueblo semi-abandonado, cuyas ventanas dan al bosque, pero la puerta da a la calle del pueblo. Entonces intenta vivir en esa frontera también. Sí. Yo quiero destacar, para terminar, el mensaje tan ecologista que tiene la novela. Cuando habla de repoblación, que es interesantísimo cómo se han hecho las repoblaciones. Cuando habla de la caza, quiero decir, de ecologismo real pegado con la actualidad. Sí, claro. Samuel casi piensa como un animal. Entonces, a través de él, vehicula un montón de temas que a mí me interesan, evidentemente. Pero intento plantearlos como los vería él, como vería un cerebro casi animal o a medio camino. Temas como la caza, temas como las repoblaciones, temas como la despoblación también. Como el fuego. El fuego. Esto es una tierra muy despoblada, donde el narrador prácticamente certifica la muerte de estos pueblos. Y Samuel un poco está de parte de la naturaleza, que una vez que la gente se va, la naturaleza regresa, lo salvaje regresa, ocupa ese lugar y Samuel casi que le hace el pasillo para que pase. La repoblación con pinos, los fuegos, os decía al principio, toda esta tierra ardió. La gente, yo el primero, sentimos un inmenso dolor cuando vimos arder esa tierra en 2022 y otra vez en 2025. Samuel entiende que hay algo cíclico, que todo arde y que todo regresa, y que puede incluso regresar mejor, aunque él no lo vea. Hay algo incluso inhumano en esa manera de comprender la naturaleza. Bueno, Entre las hojas escondido, nuestro libro de la semana, pero esto tiene un precio, y es que a cambio de que nosotros hablemos de tu libro, tú tienes que traernos algún libro. ¿Qué nos has traído esta mañana a la biblioteca? Pues os he traído no un libro, sino 4. Madre mía, tampoco hacía falta tanto. Es un proyecto narrativo, es un único proyecto narrativo de una autora estadounidense que se llama Marilynne Robinson, y son 4 novelas que se llaman Gilead, En casa, Lila y Jack. Las 4 novelas cuentan la historia de dos familias de pastores evangelistas. Cada novela lo hace, todas las novelas son buenísimas, pero juntas ese proyecto narrativo es algo inmenso. Cada novela cuenta la historia a través de un personaje y a ese personaje le llegan las vidas de los otros personajes. Se van entremezclando así y va surgiendo la figura de un solo personaje, que para mí es un personaje extraordinario, que es Jack, que es una especie de hijo pródigo, hijo de uno de esos pastores evangelistas que se marchó, que regresa, cometió una transgresión, y todas estas 4 novelas crean ese fresco de personajes absolutamente humanos, absolutamente redondos, conmovedores, y muy, muy atravesados todos por la religión y muy hondos. ¿Qué decimos, Antonio, de la 4 libros por uno? Pues muy bien. Imagínate. Nos los quedamos. Pues anotado queda la tetralogía de Marilynne Robinson que nos propone esta mañana David Muñoz Mateos. Hola, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Con las novedades editoriales de la semana. Tú dirás por dónde empezamos. Pues empezamos por alguien muy conocido entre nosotros, Adolfo García Ortega, que publica con Impedimenta Los falsarios. ¿Quiénes son los falsarios? Resulta que durante siglos una extraña hermandad de lunáticos se dedicó a mirar hacia la luna y poblarla de selenitas, imaginar sus civilizaciones y levantar en su superficie ciudades construidas a imagen y semejanza de París, con sus bulevares, sus caballos alados, sus crímenes burgueses y hasta una torre chatarra sospechosamente
parecía la Torre Eiffel. Bueno, estos son los falsarios, que bueno, esta novela está llena de falsarios, cuidado con los falsarios, es divertidísima, es entretenida y guarda varias sorpresas y habla también de la creación literaria. A mí me lo he pasado muy bien leyendo los Lo bueno que falsarios. tiene Adolfo es que no solo escribe muy bien, sino que sabe muchísimo y cuando lees un libro de Adolfo García Ortega siempre acabas aprendiendo. Los falsarios de García Ortega, publicado por Impedimenta. ¿Y la siguiente novedad? Pues una novedad que está volando la cabeza a la actualidad literaria. Está, la verdad que están las redes sociales trepidando con ¿cómo esto. está la cosa? Con La bola de Daniel Verdú en Alfaguara, una novela que tiene mucho que ver con el periodismo, la historia de una mujer misteriosa que irrumpió en la escena mediática española en 2011, en pleno colapso económico y social. Todos hablaban de ella, pero nadie la había visto, nadie sabía quién era realmente Mar de Marchis. Pero todos querían tenerla cerca. Fundó la revista Jot Down, que todo el mundo más o menos conoce, una revista de culto sin salir de su casa. Y es alucinante porque lo cuenta bien la novela. Ella mandaba fotos de una joven que luego no era ella, tenía mucha influencia. Bueno, mito y misterio en un mundo marcado por el anonimato, las redes sociales y la crisis de la verdad. Yo no sé si ella hubiera sido capaz de hacerlo en la actualidad. No estaban todas las redes sociales desarrolladas, pero la verdad es que es un personaje interesantísimo y real que la gente efectivamente le va a volar la cabeza. Sí, y además yo creo que es la primera novela, la incursión en la novela de Dani Verdú, lo cual siempre es un aliciente para descubrirla. No sé si conocías alguna de las novedades o te interesa, David. Sí, las dos me interesan bastante. Sí. Bien hecho. Vamos a quedar bien con los compañeros. Vamos a saludar ahora a los oyentes y a los oyentes que nos han llamado al 900-100-800 para incorporar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. Hola, Isabel desde Barcelona, buen día. Hola, buen día. ¿Cuál es su recomendación, Isabel? Pues mira, es una novela que es casi que como si fueran dos en una, es la misma novela, que es en la que se ha basado la película de las ovejas detectives. Esta novela tuvo mucho éxito cuando apareció originalmente en Alemania en el año 2006, aquí se publicó en el 2007 con el título de Las ovejas de Glenkill. Que está en las bibliotecas, los ejemplares que hay con ese título. Pero ahora se ha hecho una reedición y la editorial, Salamandra, le ha puesto el título de la película, Las ovejas detectives. La autora es alemana, se llama Leonie Swan. Swan con dos Ns, como si fuera cisne en inglés, pero con dos Ns. Y es seudónimo. Esta mujer, por lo que yo supe, estuvo un tiempo en Irlanda, que es donde pasa la acción de la novela, y se enamoró de las ovejas, porque estuvo en una zona que hay mucha actividad de cría de ovejas. Y entonces ideó una ficción, que es esta novela. Y esta novela, ya digo, ya oía a Ocaña que no fue muy indulgente con la película, y bueno, haya gustado o no la película, me voy a distanciar de la película. El porque libro la novela te ha gustado es mucho. Estupenda. Sí, el libro te ha novela gustado. es estupenda. O sea, yo, ahora estoy jubilada, pero era trabajadora de bibliotecas, y tanto a nivel personal como profesional la he recomendado mucho esta novela en su momento y no conozco a nadie que no le haya gustado. Ahora estoy muy contenta porque para final de temporada de un club de lectura vamos a compartir esta novela, o sea, y estoy súper felicísima. Es una novela muy bonita, o sea, ya digo, tiene más hondura de lo que parece, o sea, va más allá de la cuestión así infantiloide de que unas ovejas hablen, porque viene a ser como una metáfora de la condición humana. O sea, las ovejas sacan una serie de conclusiones de las personas y ya digo, es muy amena, es muy entretenida, o sea, yo la dono y animo a todo el mundo a que la conozca. La incorporamos, Las ovejas de Glenkill, de Leonid Swan. Isabel, muchas gracias. Ahora se llama Las ovejas detectives. Las ovejas detectives, hasta luego. Mira, hablando precisamente de la naturaleza, ¿no? Animales que hablan. Animales que hablan y además como ella, inspirada allí por las ovejas en Irlanda, dijo, pues aquí tengo yo la novela delante de mis propias narices. Incorporamos, por tanto, Las ovejas detectives, que es como se ha publicado por Salamandra. Rosa, desde Béjar, en Salamanca, buenos días. Hola, buenos días. Dime, Rosa, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, pues yo soy una loca lectora que me gusta prácticamente todo, pero no había leído nunca nada de Almudena Grandes, craso error. Craso error. Y hace como 2 meses descubrí que tenía que leer sí o sí los episodios de Una guerra interminable. Empecé lógicamente con Inés y la alegría, novela que me pareció deliciosa, maravillosamente escrita y además que hace un alegato fantástico al valor que tenemos las mujeres y sobre todo describe perfectamente cómo se nos represaliaba en esa guerra civil tan dura, perdonadme el taco, tan jodida, que luego se extendió durante tanto tiempo y que en mi familia, por desgracia, pues sabemos lo que genera y lo que generó.
Es que, claro, Así que me quedo con Almudena. Claro, ¿qué decimos de Almudena? Pues nada, que tienes tajo para seguir. Efectivamente. Sí, pero además... estoy con las bodas de Manolita. Muy Luego, bien. si me dejáis un momento, Sí, Rosa, di. Quería agradecerte el texto de la Pau de Castilla y León. Porque... No entres en esa controversia, que hay mucha gente que no me lo agradece tanto. Que no, qué maravilloso. Mi hijo llegó diciendo, mamá, qué fumada de texto. También veo que es tuyo. Es mío sin duda, Rosa. Sí, y de pronto mi hijo saca un 9,25 en el examen de lengua y literatura. Así que muchas gracias. Mira, Rosa, te lo agradezco tanto por tantos otros mensajes que estoy recibiendo Nada. menos cariñosos de alumnos que a lo mejor tuvieron más dificultad. En fin, muchas gracias, Rosa, un beso y suerte. Gracias a vosotros. Hasta Gracias, luego. hasta Hola, luego. Sergio, desde Alcorcón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu donación, Sergio? Mira, yo quería recomendar un libro que en realidad es un compendio de 7 novelas o novelas pequeñas con un protagonista en común. Se llama Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, de Álvaro Mutis. Vale. Pues incorporamos Empresas y Tribulaciones de Macrol el Naviero, de Mutis. Sergio, Que muchas está gracias. En de bolsillo. En Bueno, de eso es bolsillo. una maravilla absoluta. O Qué sea, bien. para meterse las 7 en vena. Vamos. Sergio, muchas gracias. Un Nada. abrazo grande, es que está por aquí Oye, también. José Luis, Di, Sergio, di. y un abrazo para Ángels, que la vamos a echar de menos. De tu parte se lo transmitimos. Gracias, Sergio. Pascual Donate, buenos días. Muy buenas. El empleado de la biblioteca que va recogiendo por la redacción los libros que caen sin querer. Sí. Este yo creo que la gente lo dejó porque la portada no es que sea muy bonita y luego el título tampoco aparentemente llama la atención, que es Telégrafos del Estado. La verdad que... Luego mola mucho. Literario no parece. Luego mola. Este libro, Telégrafos del Estado, yo lo abrí y descubrí que está escrito por Matilde Serao, que era una periodista y escritora a caballo entre el siglo XIX y XX italiana, y fue la primera italiana, la primera mujer que montó un periódico en Italia. Entonces, en esta novela, una novelita coral, cuenta la historia de todas las trabajadoras que iban por las mañanas a Telégrafos del Estado, y sobre todo habla de sus miserias y las dificultades para vivir en un mundo dominado por los hombres. Telégrafos del Estado, la novela breve que incorporamos también a nuestros anaqueles. Y luego nos falta un libro, una hora. Pues en un libro, una hora, vamos a hacer El tumulto de las bestias, de Yukio Mishima. Y la semana que viene estrenamos el segundo episodio de Una hora más entre libros, el nuevo video podcast, que es como un poco la continuación de un libro, una hora. Antonio, lo tienen en todos los formatos, lo tienen escrito, lo tienen en la radio, lo tienen en podcast, en vídeo podcast. En fin, David Muñoz Mateos, que ha venido a traernos Entre las hojas escondidos. Espero que hayas pasado una buena mañana. Estupenda. Solo quería decir que firmes mucho esta tarde. Eso es, en la Feria del Libro, ¿no? Esta tarde estaré a las 7 en la caseta 424, Espacio Archipiélago. Bien la promo, muy bien. Hoy hemos cumplido todo el expediente, tenía que David. decirlo. Muy bien. Si no, Además, en el retiro hay un poquito de naturaleza. Gracias, chicos. Hasta la semana que viene. hasta la semana Adiós. que viene. Life can be hard, but then that's when we start to put it together again. She calls me on, and I'm enchanted by her beauty. Hoy por Hoy Magazine. And if I play, Ser podcast. La vida puede ser dura, life can be hard, dice esta canción, pero todo mejora si es viernes y empiezan las historias musicales y se sientan en esta mesa. Fernando Neira, buenos días, Neira. Claro que sí, buenos días, José Luis. Y también Iñaki Pascualena. Hola, Iñaki. ¿Qué tal? Vamos a entrar rápido en harina porque hoy tenemos mucho lío. Empezamos con un disco de la semana que sé que va a ser bueno, pero Muy también bueno. poco sorprendente porque Neira estaba cantando. A ver, estaba cantado, pero también es que es inmejorable. Este señor se llama Paul McCartney, quizás os suene el nombre. poquillo. Cumple 84 añazos la semana que viene y a estas alturas viene con un nuevo álbum, The Voice of Dungeon Lane, el 20º en solitario. Está de lo mejor que ha escrito en todos los tiempos. Y este Life Can Be Hard es precisamente el germen del proyecto. Curiosamente, es la primera canción, la compuso en el 2021, en pandemia. Maca la pasó con su esposa, con Nancy Shevell, la sobrina de esta, el marido y su bebé. and if I play, No cuadra el mensaje de la canción con eso de que la hubiera escrito en pandemia, como si llevase escrita muchas décadas en vez de pocos años. Claro, suena atemporal y es que todo el disco está pues, atravesado por la melancolía, muy inspirado en la infancia, en la primera adolescencia de McCartney, en su Liverpool natal. De ahí ese título, Los chicos de Dungeon Lane, que es un callejón en las orillas del Mersey. Y esa nostalgia ya la descubrimos en la primera canción que conocimos del álbum. Es una preciosidad. Hablan de ella maravillas. Incluso Paul Weller ha dicho que es una de sus canciones favoritas de McCartney en todos los tiempos. Días que dejamos atrás, Days We Left Behind.
see the boys of Dungeon Lane along the Mersey shore. Some of them will feel the pain, but some were meant for more. And nothing stays the same. Conozcas o no Liverpool, esto te lleva a la orilla de ese río y qué bonita suena la voz de McCartney todavía. Avejentada, pero con esa sabiduría acumulada, con ese pozo. Es la misma voz que nos cuenta otras historias. Por ejemplo, esta historia, dos chavalitos que hacen autostop para ir de una punta a otra de Gran Bretaña. Uno es el propio Maca y el otro se llamaba, a ver si os suena también este nombre, George Harrison. The morning bus was where we two would meet. I sat beside you on an empty seat. We talked about guitars and rock and roll. They were the subjects that would never grow old. It was a good way to get to La historia de know un you. viaje a Gales en una camioneta eléctrica que repartía leche por los pueblitos y que le acabó dando un calambrazo a George porque llevaba una cremallera en el bolsillo trasero. Que le dejaría tatuada la cremallera en el culo, vaya. Oye, literal. Me gusta mucho esto de que cuente las aventuras que vivieron de chavales antes de convertirse en los nombres propios más famosos del siglo XX. Claro, y el círculo de la nostalgia acaba de completarse con un dúo entre los dos últimos Beatles vivos, un dúo sorprendente porque llama la atención que es la primera canción en la que McCartney y Ringo Starr comparten micrófono. No había sucedido ni con los Beatles ni en sus trayectorias posteriores. Ha habido que esperar a que cumpliesen 83 y 85 años para escucharles en Home to Us. And it was home to us. The lady on the hill was drinking brandy, eating caviar, the perfect host. My mom was in the Suena muy bien. ¿A ti cómo te suena, Iñaki? A mí me suena fenomenal y he de decir que el disco me gusta mucho porque tira un poco mucho de nostalgia, de recordar esos años suyos en los Beatles, pero hay una canción con la que me quedo que me gusta mucho porque la voz de McCartney es casi irreconocible y que tira mucho de esa psicodelia también, casi de Lucy in the Sky with Diamonds, y la canción se llama Mountain Top. Bueno, hemos empezado muy bien, pero nos queda ahora tu novedad, Iñaki. Pues mira, vamos a seguir muy bien porque hoy traigo un estreno internacional y mundial. Hoy podemos decir que estrenamos en estos micrófonos el primer adelanto del nuevo álbum de un artistazo del que nos enamoramos en cada una de sus canciones y que, así entre otros detalles no menores, es todo un ganador de Eurovisión. Salvador Sobral, que publicará el próximo 16 de octubre de 2026 su nuevo álbum, que se llamará como esta canción que estrenamos hoy, a ver si lo digo bien, A Flor do Recomeço, la flor del nuevo comienzo, y será un proyecto muy especial, compuesto íntegramente por canciones inéditas de autores brasileños escritas expresamente para él. El disco reunirá a grandísimas firmas de referencia en la música brasileña como Adriana Calcañoto o Chico César, y Sobral dice en este disco estar absolutamente convencido de que la música nació en Brasil y por eso plantea también en este nuevo trabajo un regreso a sus raíces musicales que marcaron su infancia, la música que él escuchaba con su padre en el coche y con su madre en casa también, acompañado por una banda espectacular de músicos brasileños. La primera vez que está sonando en la radio, este es el estreno que les ofrecemos esta mañana en Hoy por Hoy. Así suena lo nuevo de Salvador Sobral. A flor do recomeço, ali antes das 6, a flor do recomeço. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. A la gira y aflojos de pantalón,
horas al fin calma su sed. A mis fábulas de siempre, siempre yo vuelvo a morir como salmón, como el salmón que nada pierde y solo quiere huir de los tentáculos. El buen vermut se consigue enriqueciendo el vino original con una combinación de aromas, sabores, matices. A la banda albaceteña que nos va a acompañar esta mañana le pasa un poco lo mismo, que conjuga influencias, ambientes, evocaciones sin renunciar a su esencia original, ese regusto folclórico que les acompaña desde los comienzos. Dani, Antonio y Francisco ya les habíamos tomado la matrícula con su primer álbum, Cancionero Estoico, que nos demostró que se podía ser a la vez un poco indie y un poco folclórico. Esa dicotomía entre lo campestre y lo urbano también definía su segundo álbum, pero ahora se asume más en primera persona que nunca, con un tercer LP orgulloso, lleno de ingenio, que se titula exactamente como esta canción, Los Zagales. Secaron la fuente y han robado el aire, y en el bar de siempre hoy no había nadie. Soldados de lata, despertaos sin romper. Tres zagales que, como desvela el bodegón de portada, crecieron entre casetes de extremo duro, chicles boomer, cromos de fútbol y los últimos gritos tecnológicos de su época, a saber, el Discman, la Game Boy o el Tamagotchi. El Discman, Dani Toboso, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Cantante, guitarrista, compositor de Vermut, ¿tan viejos sois? ¿Discman, sí? Sí. ¿Tamagotchi? Oye, de aquellos zagales, ¿qué queda? Bueno, pues creo que queda la esencia y las ganas por hacer cosas. Es verdad que vamos ya no somos tan zagales, vamos cumpliendo años, somos lo que se suele llamar viejóvenes, pero la ilusión sigue intacta y siempre con ganas de hacer cosas, de probar cosas nuevas y de experimentar, creo que ahí es donde está la juventud. Oye, eres, además del cantante, el autor de creo todas las letras del Sí, disco. las letras, sí. ¿Qué hay en tu universo no solo para cantar, sino para componer? ¿De dónde sacas los recursos? ¿Cuáles son los temas que más te interesan a la hora de cantarlos? Bueno, a ver, la máxima prioridad es siempre que la canción diga algo, que no sean solo palabras para que encajen en la melodía y salir del paso, sino que ya que escribes, pues decir algo, ¿no? Que la letra, el que la escucha, pues le remueva algo por dentro, ya sea bueno, sea malo, y creo que ahí está la prioridad. Y luego, partiendo de ahí, pues te fijas en las cosas que pasan, en historias que ves en la tele, en historias que ves a tu alrededor, y también un buen uso de la imaginación, ¿no? Que es al final el ingrediente del arte. Y con todo eso, pues de ahí salen las letras. Hablábamos antes, Dani, de ese indie folk que parece que sirvió como definición de lo que estabais haciendo, pero tengo la sensación a la altura de este tercer disco que os habéis vuelto más eclécticos. No sé si habéis decidido quitaros algunas líneas o algunas franjas que hasta ese momento no habríais llegado a traspasar. Bueno, lo que hemos hecho en este disco, quizá con diferencia de los anteriores, o no, porque de estas cosas a veces no eres consciente, es que la única norma que nos hemos puesto es que nos gustara lo que salía. Es decir, si salía una canción que se podía parecer a una rumba, pero nos gustaba, pues para adelante. Si podría recordar un poco a un bolero o a un pseudo bolero, como la de Te estás marchando, por ejemplo, da igual, si está chula, para adelante. Y es lo que hemos hecho con este disco, cosa que en los anteriores pues sí que estábamos un poco más preocupados de a ver qué estilo, de a ver, ¿sabes? Como de no entrar en terrenos donde no nos podíamos sentir cómodos. Y en este disco eso no lo hemos quitado y hemos ido a lo que nos gustaba y ya está. Mencionabas, Sastre, tu condición de letrista de todas las composiciones. Entre las letras yo siempre me encuentro frases memorables en los discos de Vermut, y hay una, por ejemplo, que dice: quiero tirarme al monte a hablar a los bichos de usted.
¿Qué te siguen enseñando los bichos, el monte y el campo en general? La sencillez, ¿no? La sencillez de lo simple y de la libertad. Cuando te fijas, bueno, en la naturaleza en general y en otras formas de vida, pues no sé, a veces piensas, es que nada es tan complicado, ¿no? Al final existir es fácil y somos nosotros los que a veces nos buscamos complicaciones, disputas donde no las hay y es ese tipo de tensiones que en realidad no son necesarias, porque al final te das cuenta que lo único que queremos todos es vivir el rato que estamos aquí, ser felices, pasar por la vida de la forma más agradable posible y ya está, ¿no? Entonces creo que hay que aprender un poco de los bichos y dejar de molestar y cada uno pues vivir su vida y ya está. Importa mucho, yo creo, el sitio desde el que miras el mundo, y es que en el tramo de las 10, el libro de hoy habla mucho de la naturaleza, está escrito en la Sierra de la Culebra, vosotros habláis también de esto, de ahora de los bichos, bueno, y el estar en tu lugar. Vosotros sois de Albacete, de La Roda. Si os fuera más bien de lo que os va, que todo el mundo quiere, ¿no? Que nos vaya siempre mejor y demás, ¿tú crees que cambiaríais de lugar? Es decir, que dejaríais La Roda, que... Esto nos lo han preguntado... Este tema, ¿no? Sí, tema. Nos lo han preguntado más veces. Hablemos del elefante. Sí, nos lo han preguntado más veces, o incluso pues que por qué no nos venimos aquí, que aquí seguro que hay más oportunidades. Y es verdad que hay más oportunidades, pero no estaríamos a gusto. Yeah. Nosotros muchas veces hemos hablado también de esto y es que allí estamos bien. Es que esa tranquilidad y cerca de la gente que queremos, y al final es tu vida, pues si la dejáramos para cambiar a otro sitio no estaríamos a gusto, y si no estás a gusto ya no sale nada, y si no sale nada esas oportunidades que ibas buscando se pierden. Otro verso de los que escribe Dani: alejarme del delirio general. Yo creo que esto podríamos hasta tatuárnoslo. Pero bueno, ese desencanto cobra aún más fuerza quizá en el tema con el que concluye Los Zagales, que es el fiasco final. Esta canción es una situación imaginaria, hipotética del momento de la muerte, de la propia muerte. No sé, hay veces que yo creo que todos en algún momento hemos fantaseado con eso, ¿no? Bueno, no lo sé, a lo mejor soy yo muy raro, pero no sé, cuando ves a la gente ya en esa etapa, a veces piensas, y cuando me pase a mí, ¿cómo será, no? ¿Cómo será, no? O qué pensaré, y bueno, hay veces que buscas temas para escribir y, pues no sé, esto me provocaba inquietud y... Ostras, pero pensar en la muerte como el fiasco final. El fiasco final. Bueno, de alguna manera, ¿no? Sí. Es lo que hay. Final, desde luego es. Sí. Oye, tenemos en cuenta muchas sensaciones personales, como esto, por ejemplo, este pensamiento que tienes sobre la muerte, que salpican el disco y que van tocando un poco todos los temas. No sé si de alguna manera esa elección de temas también sientes que responde a lo mejor a algo generacional. No sé si piensas que este disco puede cuadrar más con gente de tu generación, o si crees que es un disco que puede escuchar cualquiera y sentirse perfectamente identificado con los temas. Yo creo que ambas. Creo que cualquier persona que lo escuche se puede sentir identificado, porque al final habla de cosas muy comunes. Y también creo que no sé si mi generación o nuestra generación, pero sí gente pues que está ahora haciendo música, creo que estamos volviendo un poco como lo que hablábamos antes, como a lo sencillo, ¿no? Creo que venimos de unos años atrás como que se buscaba más lo complejo, más lo superfluo, no sé, una música un poco más extraña, con toda la explosión del indie, ¿no? Sonidos más raros, más tipo Sonic Youth y estas cosas, ¿no? Eran a lo mejor en lo que la gente se solía fijar. Y ahora a mí me da la sensación de que estamos volviendo un poco a lo simple, ¿no? A la música más... A lo sencillo, tradicional. Sí, a lo sencillo, más a la música más normal, por así decir, ¿no? A mí me da esa sensación, pero a lo mejor me estoy equivocando.
Es curioso porque a veces te metes en charcos a la hora de escribir. Hay una alusión, los que amamos este medio de comunicación y más en horario mañanero, en la que leemos con tanto Jiménez Los Santos, envías y engaños, ¿quién puede avanzar? ¿Hubo debate en vuestro entorno de nos estaremos metiendo en un charco? ¿Habrá gente a la que le salten un poco las alarmas, tenga un poco de sarpullido con esto? Pues la verdad es que no hubo debate en ningún momento. Pero en ningún momento, o sea, nada. Ajá. Incluso después de estar publicado, nadie nunca ha dicho nada de eso. Y bueno, pues ya está, había que decirlo. al final es... quiero decir, se puede entender como una crítica a la ideología de este hombre, pero es más bien una crítica a la forma de llevarla a cabo, ¿no? O sea, de ser tan cerrado y de creer que lo que opinan los demás no vale para nada, lo tuyo es lo mejor, y más una persona que ha cambiado tantas veces de bando, ¿no? Que es el siguiente verso de la canción, ¿no? Que quien no ha cambiado de bando una vez. Oye, entonces... y en este mundo tan complejo, tan jodido, con tantas cosas que afectan a todas las generaciones, también a esta generación que ya estáis dejando de ser, por otra parte. Eso es verdad. Hay mucho por lo que escribir, pero a vosotros, ¿qué es lo que más os ilusiona cuando miras el mundo con cierta esperanza? O no sé si tú tienes, cuando te pones a escribir una letra, por ejemplo, tú tienes la sensación, quieres dejar, cuando decías que aporte algo un pozo, ¿ese pozo quieres que sea un estado de ánimo? Es decir, ¿tú quieres animar a la gente o no necesariamente? ¿Qué crees que puedes...? ¿A qué aspiras tú con la música? Ojo, pregunta. Es una pregunta profunda. Me he dado cuenta mientras la iba haciendo. Sí. Vamos a ver, yo creo que al final lo que queda creo que son los discos, los conciertos que has hecho, y creo que si en algún momento lo dejáramos, o ya por edad o por lo que sea, pues a mí me gustaría mirar atrás y ver que hemos hecho algo digno, que hemos sacado buenas canciones, que hemos sacado buena música y que hemos tocado en muchos sitios, y sentirme orgulloso y de haberlo hecho, además con mis amigos de toda la vida, y de que cuando lo comentemos decir, joder, qué bien lo hicimos y qué huevos le echamos. Bueno, hay también, aparte de críticas y demás, hay hueco para el cariño, para los afectos, para el amor. De hecho, escuchad, por ejemplo, esta cumbia manchega que se titula Por los barbechos. Déjame llamarte por el monte gris, déjame llevarte que soy perro viejo, y entre los barrancos agarrarme a ti, salir corriendo, huir por los barbechos. No son muy habituales las canciones de amor en Bermú. De hecho, la otra canción de amor del álbum es Te estás marchando, es decir, o sea, de desamor. ¿Te cuestan, te motivan poco, te dan más miedo? Depende de cómo vaya saliendo. Por ejemplo, en el disco anterior sí que había más que hablaban de amor. En este disco es verdad que de amor así tal cual solo está esta. Pero bueno, es que apetecía. Al final es un tema que también hay que cantar, ¿no? Y que de hecho mucha gente canta. Y esta canción que lleva ese ritmo así tan de rumba, porque la idea al principio iba a ser una rumba, que al final no es una rumba, pero le pegaba mucho este tema. Y con la letra esa así tan costumbrista que pega, no sé, recuerda un poco también a cómo escribía Salvando las distancias, obviamente, Lorca, esas cosillas así tan, no sé, pegaba. Al final tú cuando haces la canción tienes que ver que pegue y ver cómo queda la obra final y ya está. Y oye, una canción de amor... Y que no todo va a ser darle vueltas a la muerte. Efectivamente. No todo va a ser fantasear con la muerte. Efectivamente. Y hablando también de cuestiones temáticas, decíamos en esta canción, en Te estás marchando, hay una mención a Berlanga, y Sí. también hay otra canción del disco en la que mencionas también en Lagartos a Eloy de la Iglesia. No sé Sí. si es porque eres muy cinéfilo, no sé si a lo mejor te planteas alguna vez componer una banda sonora para una película. Ojalá y en algún momento alguien quisiera que Bermú hiciera una banda sonora. Ojalá. Eloy de la Iglesia llevaba ya desde el disco anterior, le llevaba buscando un Lo tenías hueco. enfilado. Sí, le llevaba buscando un hueco en la letra, pero no me encajaba en ninguna. Buscando rimas ahí con iglesia, ¿eh? Y en esta entraba, digo, venga, te toca ya. Sí.
Oye, Dani, ha sido un verdadero placer conocerte, conocer a Bermú, que nos ha traído hoy los Zagales. Si te parece, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta te escuchamos en directo. Vale. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Pues ahora sí, Dani Toboso de Bermú, con una de las canciones incluidas en Los Zagales, el tercer álbum de la banda. El tema se titula Bombas, así que Dani, cuando quieras. Ayer soñé mientras tú dormías que nuestra casa se derrumbaba. Ayer soñé mientras tú dormías que nuestra casa se derrumbaba. Pasaban drones de policía tocando las sirenas de alarma. Pasaban drones de policía tocando las sirenas de alarma. En los colegios llaman a filas, cruzan los campos extrañas sombras. En los colegios llaman a filas, cruzan los campos extrañas sombras. Dicen que desde lo alto Chinchilla se ven las bombas, se ven las bombas. Dicen que desde lo alto Chinchilla se ven las bombas, se ven las bombas. ¿Qué harías tú si el brillo del mortero deslumbrara tras los molinos? Lleno ya el refugio aéreo de montesinos. ¿Qué culpa tendría yo de escapar contigo? ¿Qué culpa tienen las madres ni los chiquillos de viejos enfermos que han comprado la razón vendiendo el infierno? Patrullan por estas tierras raras cazas marines y federales. Patrullan por estas tierras raras cazas marines y federales. Y lloran los ojos del Guadiana y se marchitan los olivares. Y lloran los ojos del Guadiana y se marchitan los olivares. Llenan remolques de refugiados, marchan despacio hacia la frontera. Llenan remolques de refugiados, marchan despacio hacia la frontera. Y fuera no está del todo claro quién es el malo en esta guerra. Y fuera no está del todo claro quién es el malo en esta guerra. ¿Qué harías tú si el brillo del mortero deslumbrara tras los molinos? Lleno ya el refugio aéreo de montesinos. ¿Qué culpa tendría yo de escapar contigo? ¿Qué culpa tienen las madres ni los chiquillos de viejos enfermos que han comprado la razón vendiendo el infierno? Bermú, el 3 de julio en el Festival Astarte de Iniesta en Cuenca, en la Feria de Albacete el 11 de septiembre, muchas fechas más el verano que pueden consultar en el Instagram oficial del grupo, que es Bermú Banda. Dani, muchas gracias y mucha suerte. A vosotros siempre. Hasta luego. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda. Casi
casi rompo la pared y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano. El maldito no soporto. Bueno, entonces vosotros también queréis hablar del Mundial. Pues sí, pero que estén tranquilos todos los oyentes que no sean futboleros, porque sí, vamos a hablar del Mundial, pero no vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar del Mundial con matices. Del Mundial sí, de fútbol no. Pero es que en este evento deportivo hay algo evidentemente mucho más importante que el deporte, a pesar de ser un evento deportivo. El dinero. Bueno, sí, en este también, sí, sí, también. Pero no, la música, las canciones del Mundial, que no podemos estar más de acuerdo con Carolina Durante, que son insoportables. Hombre, ¿alguna buena habrá? No hay una buena. O sea, nos está costando mucho encontrarla. Cada vez que hay verano de Eurocopa, de Mundial, salen canciones hasta de debajo de las piedras, pero ya sabéis que cantidad y calidad no son siempre sinónimos. Y yo te iba a preguntar, a ver, ¿qué dirías tú que tiene que tener una buena canción futbolera? Que te emocione un poco, yo creo. Hombre, sí, emoción tiene que tener. Yo diría que tiene que tener como la mezcla justa entre el ritmo pegadizo, sí, evidentemente, un toque de identidad cultural también, ¿no? O sea, si el Mundial es en México, pues un poquito de México. Y, por supuesto, un estribillo sencillo que genere pues también el sentimiento así un poco de masa de un estadio y demás. Y todo eso junto es pues muy, muy difícil de conseguir, y por eso pasan cosas como esta. Todos con nuestra selección queremos ser el campeón. Hazle sentir nuestro calor. El rojo es ya nuestro color. Pasar de cuartos. Bueno, un ejercicio difícil es como lo de ponerle letra al himno. Mira que le tenemos cariño a Álvaro Benito, sí, pero es que bueno. En el año 2008 Pig Noise se anima a hacer una canción para animar a la selección española de cara a la Eurocopa y romper esa famosa maldición de los cuartos de final, y de ahí el nombre pasar a cuartos. Y yo creo que el resultado no convenció demasiado, pero como aquí el entendido es Neira, por favor, adelante. Bueno, a ver, o sea, Álvaro Benito, todo el cariño, incluso desde nuestra posición culé, porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo creo que ha tenido momentos mejores en su actividad como compositor, pero mira, esto sirvió como antídoto, porque no solamente no pasamos de cuartos, sino que aquel año ganamos la Eurocopa, o sea, no tan mal. Y luego no nos fue nada mal. Pero bueno, vamos a seguir porque vamos a retroceder una década. Nos vamos hasta 1996, a la Eurocopa que se celebraba en Inglaterra, y el himno oficial fue esta canción que luego ha sonado miles de veces y se llamaba Three Lions. ¿Qué duda hay aquí con este absoluto himno? Yo la verdad que aquí, cuando me lo dijo Neira, me quedé un poco callado, porque aquí me empecé a torcer un poco en el argumento de que no había una canción buena. Claro. A mí me parece, o sea, a mí no me dice gran cosa. Puede ser, me tiene preocupado Marcos porque ha dicho un temazo. Y es un temazo. A mí es que me gusta mucho Lightning Seeds y esta me deja bastante frío. Y a mí es verdad que me parece una canción trilladísima. Y luego, claro, está ese otro factor. Está, claro, sí. Pero es que cada vez que se habla de fútbol, cada vez que se habla de fútbol inglés, el Three Lions. Sí. Es un poco como que la tenemos demasiado escuchada para no ser tan buena como para escucharla tanto. Pero disculpadme, pero que cuando tú haces una canción no tienes la culpa de que se vaya a reproducir muchas veces. Eso es verdad. Yo he de decir que conforme he ido haciendo el guión, me he ido reconciliando con el género. Vale. Y os voy a poner otro ejemplo de canción que me parece terrible. A mí me gusta Belán Sebastián, cuidado lo que vas a decir. Sí. A mí también. Y a mí mucho. Es una canción que me parece terrible para esto, para la canción futbolera, y luego ya verás que me quito la careta. Esta es la canción, como bien dices, de Belán Sebastián, que ha hecho este año para llevar a Escocia al Mundial. You gave us hope, you gave us despair, you make us shout, you make us dance and swear, and when I think of all the times we've been through. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Pues me remite a un mundial, pero de hace años. Es que a mí me parece una canción muy floja. O sea, desde 1998 llevaba a Escocia sin jugar un mundial. Y yo lo siento mucho, pero no te puedes plantar en un mundial después de tantos años y hacer una canción así de blanda, con tan poca gracia. Sobre todo si eres Belán Sebastián. Sobre todo si eres Belán Sebastián y sobre todo si eres un país como Escocia, que yo le pides así un poco de garra, y para mí esta no tiene, pero vamos, ni uñas. O sea, las uñas limaditas tienen. Podemos ir a ver los tres este verano a Belán Sebastián, que están de gira, están en julio en el Botánico, pero fijaos, es que la anterior canción escocesa de un mundial yo creo que es un contraejemplo. Es una canción poco conocida de los escoceses de la Mitri, y el tema era gracioso, el título ya, Don't Come Back Home Too Soon, es decir, no vuelvas demasiado pronto a casa.
la verdad es que dan ganas de perder todos los partidos. Claro. Pero tiene gracia, tiene gracia. Ese es el problema de esta canción. O sea, mira, sube la mano. Es que... O sea, es muy bonita, pero dices, un himno sí, hombre, para pero un no mundial. Es para animar a claro, la claro, pues efectivamente, efectivamente, esta sí que fue profética, no fue como la de Álvaro Benito, porque fueron eliminados en la primera fase. A mí me hace gracia el hecho de ser realista también con las expectativas del equipo y decir, a ver, no vamos a cantar a nuestro equipo que va a ganar el mundial, vamos a cantarles por lo menos que tarden un poquito en volver a casa. Sí, se ajustaban a... Oye, pero de las canciones oficiales de los últimos años, Shakira, Guetta, Pitbull, ¿no os gusta ninguna? A ver, yo tengo la sensación de que de un tiempo a esta parte las canciones del Mundial o de la Eurocopa suenan todas un poco igual, como ya casi hechas por inteligencia artificial. Habéis venido a criticar, oye, la verdad es que no sé qué habéis comido, pero estáis... Es un género que no. Y tenemos más... luego de magdalenas para que se nos suavice. Vale, gracias. Y más claro, evidentemente, sí, cada 4 años tenemos una canción de Shakira. Desde el Waka Waka hemos tenido un La 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 en 2014 y este año un Dai Dai. Me parece también que los títulos de las canciones, bueno, ese es otro tema. Señores que deciden cuál es la canción del Mundial, por favor, Waka Waka solo hay una. No intenten repetirla, no se puede. No se puede. Dicho esto, lo que yo creo que podríamos firmarlo todos. También has dicho que escribiendo el guión te habías ido ablandando en eso de que no hay canción futbolera buena. Sí. Y veo que he escrito un nombre que creo que me va a gustar bastante. Sí, porque aquí es donde te he dicho que me iba a quitar la careta, porque claro, el Waka Waka fue un auténtico temazo mundialista que pasará a la historia, pero lo que hizo Ricky Martin para la Copa del Mundo de Francia de 1998 no le queda nada lejos. Esto se llamaba y se llama la Copa de la Vida. Voy a contar lo que ha pasado. Es que me ha escrito aquí Iñaki, creo que me va a gustar bastante. Bueno, chicos, ¿no te gusta Ricky Martin y la Copa de la Vida? Sí, pero en fin, no sé. Entonces yo estoy preguntando, oye, ¿y esto por qué me gusta a mí particularmente? Bueno, pues nada, el próximo día me haces una lista de las canciones que quieres que suenen en esta sección y hacemos la sección que tú quieras. Desde hoy te tengo curiosidad por saber por qué has puesto aquí que a mí me gusta particularmente esta canción. Bueno, pues porque te conozco. Y a que te ha subido el ánimo. Me ha subido el ánimo, sobre todo porque me habíais puesto una canción que daban ganas de no presentarte a ningún partido. Pues ya está, vámonos todos al Mundial. Bueno, nos queda la traca final, Leina. Traca final que no es mundialera, pero es friki. Ya sabéis que en el pop hay muchas canciones de amor, también sociales, canción protestas, solidarias, pero hoy nos encontramos con una canción que aborda un asunto gramatical clave como son los grupos consonánticos. La L con la R es... La verdad es que... Como es que de verdad... en mi piel. Dafne tenía... Tú tienes una opinión formada en tu faceta como autor. No, yo espero que Iñaki me diga, ¿esto me gusta o no me gusta? Dime si no prefieres que pongamos la Copa de la Vida para irnos al fin de semana. Vale, dale una oportunidad, ¿eh? No, la canción es muy bonita. Escucha. Como sucede en es que claro, viene el atributo de decir Three Lions a mí me deja frío y tal, y de esto y luego, oye, la canción esta es preciosa. A ver, la pone como fricada, no como canción preciosa. No, acaba de decir que es muy bonita. Es muy bonita y es friki, y tiene una historia detrás que es muy curiosa. El personaje se llama Roura, Alejandro de nombre. De hecho, el nuevo disco es Querido Alejandro, es peculiar, efectivamente, esta disertación sobre el fetichismo en torno a la unión de dos consonantes seguidas. Es decir, los fetiches son muy variados y a lo mejor te entra una sensación, un cosquilleo cuando escuchas dos consonantes seguidas. Cada uno con su tema. De hecho, hay aval literario para esta canción porque tiene un momento en el que aparece un personaje literario bastante conocido. Quiero decir que a mí también me gustan los grupos consonánticos porque reflejan la densidad escondida en lo cotidiano. Son nudos lingüísticos, acumulaciones de sonido que nos obligan a reflexionar. En fin, las cosas de Iñaki y de Neira. Chicos, feliz fin de semana. Igualmente. Un abrazo. 4 minutos y las noticias. Bueno,
primer apunte es que esto no es la sintonía de la auditoría, por tanto le pongo una falta. Bueno, podría ser, ¿eh? Bueno, sí, depende del momento en el que pilles a Aitor, eso es verdad. ¿Dónde está este tío? Y lo segundo es que por qué suena esta música que remite a cosas tan calenturientas. Bueno, mira, ayer pasaron algunas cosas en la cadena SER, pero no se repararon en una que hoy no tiene importancia y que dentro de unos años será crucial desde el punto de vista tecnológico. Ayer nos instalaron en cada una de nuestras mesas unos bellos artefactos con enchufes para cargar los móviles. Sí. Y esa una tarea... regleta de toda la vida. Sí, una regleta de toda la vida. No sabía encontrarle la palabra. No de toda la vida, porque Eso es mágica, no ¿verdad? de toda la vida, porque... Es muy moderna. Pero se llama regleta, ¿no? Pero Que tiene esto- modernidad, Sí, tiene sí, modernidad. no lo sé. Tiene El fantasía. caso es que cuando llegó a mi mesa me dijo el señor, Reglight. un profesional, de arriba abajo, me dijo, no hace falta que usted se levante para que yo haga esta operación. Que era con un taladro. De metal. No me salía la palabra. Sí, de metal, de De metal. metal, de metal. Increíble. Yo estaba Es trabajando... que ahora estoy muy con el bricolaje. ¿Qué daño te ha hecho el COVID a ti con las Sí, palabras? es cierto. ¿eh? Yo estaba trabajando Eso o en- la ruta del bacalao, no sabremos nunca. Yo estaba trabajando en una película. Y entonces mientras este hombre... Pero escribiéndola. No, Dirigiéndola, estaba sí. viendo una película. Ah, claro, es que... Y mientras la instalaba, llega la escena sexual más potente y larga de toda la película. Entonces el hombre estaba haciendo... pero mirando a la película. Digo, se va a llevar el dedo. Y hay un momento que la escena era tan larga que yo decido, digo, es que si lo paro se va a notar más, voy a darle naturalidad. La escena no paraba, subía, y el hombre empezaba a mirar con los ojos ojopláticos, ya no a la película, sino a mí. Claro. Como diciendo, usted no puede dedicarse a ver esto en En horario su horario de laboral. trabajo. Está enfermo. Entonces, cuando ya, para mi satisfacción, termina esa secuencia, el ¿Cómo que hombre... para tu la de los satisfacción? protagonistas. Digo, satisfacción de vergüenza que estaba. Ah, vale. No hice nada. Es que encima te parece... El hombre se despide de mí y dice, muchas gracias, ya estaría todo. Vuelve a mirar, miro yo una escena Hombre. de la protagonista haciendo pis. Bueno, yo. Bueno. Total, que el hombre dijo, madre mía. Y esto me llevó a contarles ayer que hace unos años, cuando mi hijo tenía 5, estábamos en el salón de casa con el sonido del informativo de fondo. Sí. Hasta que una historia terminó diciendo, en el banco de semen. Entonces mi hijo me dijo, papá, ¿qué es un banco de semen? ¿Qué preguntas Claro, esas? entonces 5 años. yo dije, ¿qué? Para ganar tiempo. Ese qué que procura Sí, ganar tiempo. sí, Que sí. ¿qué es un banco de semen? Entonces dije, que alguien me ilumine. Y entonces de repente dije, ¿de semen? ¿De semen? Será de Simon. Bank of Simon. Es un banco alemán. Y me dijo, nosotros tenemos dinero ahí. Digo, nosotros no tenemos dinero en general. Pero no estamos en Bank of Simon. Simon menos. Digo, pero es que me molesta mucho, lo digo en serio, me molesta mucho la entonación mala de los telediarios. ¿Te enfadaste con él? Y el pobre no vuelvo a preguntarle bueno, nunca. Bueno, tampoco para tanto, pero no para tanto. Indignación. Semen no significa nada. Simon. En fin, a mí me pasó una escena parecida a la primera de Sergio, la que ha contado de ayer en la redacción, que me pasó cuando vi la película Más Palomas. Porque yo vi Más Palomas en un tren. Y yo no voy a hacer spoiler a nadie, pero los 10 primeros minutos de la película son bastante sexuales. Muy explícitos, Son además. preciosos. Son preciosos, pero muy explícitos. Entonces es una película que si tú la estás viendo en público y nadie sabe qué estás viendo, pues pueden pensar que Tal eres una cual. persona un poco degenerada. Entonces yo estaba con un iPad en un tren viendo Más Palomas, iba girando la pantalla como hacia la ventana para que nadie me la viera. Y luego es una película... La pantalla. Y la La pantalla, pantalla. efectivamente, también. La pantalla también. Y es una película bastante lacrimógena que, claro, luego acabé llorando a moco tendido con esa película y la persona que me estaba al lado me iba mirando en Claro, plan de, de- oye, estabas viendo lo que estabas viendo y Este ahora estás muchacho sí que llorando. se emociona ¿Qué con te el estás sexo, pasando? ¿no? Es como, wow. ¿Cómo lo Yo no sé qué da más vergüenza, si ver escenas subidas de tono o ponerse a llorar viendo una película. A mí me da muchísima vergüenza No, echarme hombre. a llorar delante de la gente. Llorar A a mí mí no, ya, hombre. pues imagínate a estas alturas de la película. Ya, bueno, a mí Vamos. yo sé que menos. Sí, pero claro, cuando te cazan así justo cuando vienen los niños, es en el momento en que Sí. la película que estás viendo en la que no ha pasado nada, Sí. vuela la ropa También interior. es verdad que hemos sido niños y hemos visto películas inocentes delante de nuestros padres que de repente anda un giro. Sí. Y estás tú con una tensión diciendo También a ver nos si ha se acaba, pasado, si nos se ha acaba pasado. esto. Y Bueno. no sé si la gente ha visto Los Años Nuevos, también la serie de Movistar, Bueno. pero hay Sí. una escena Capítulo 1. durísima de ver con familia. Gafas de sol, botas cuadradas, no sé quién soy, no importa nada hoy. Hoy salimos a ganar. Si oye un tambor a mis espaldas. Pues vamos, Ana, con el último compás. Pues mira, el último compás hoy es histórico también. ¿Por qué? Porque el sketch de la biblioteca, la pequeña ficción sonora con la que abrimos cada viernes la sección de libros, nunca había sido último compás. Y mira, hoy tenía que ser el día. Ha sido casualidad todo.
Así que hoy, el cuadro de actores de Hoy por Hoy, voy a decirlo, en una de sus últimas actuaciones juntas, es que así nos sube como un poco, ¿no? Piel de gallina, las expectativas, el caché para las próximas semanas. Puede ser una de sus últimas actuaciones, el cuadro de actores de Hoy por Hoy juntos. Tengo miedo. Si la loba se va, ¿qué hacemos los lobeznos y las lobeznas? Tendremos que buscarnos la vida. Nadie nos dijo que nos fuese a amamantar toda la vida. ¿Y nos tendremos que mezclar con otras manadas? Hay una manada del norte que dicen que está bajando y igual nos acogen. Pero tendremos que abandonar esta cueva de libros. Fuera hace mucho frío. A ver, esto no es nuevo, esto ha pasado siempre. Como lobo bibliotecario viejo de esta Sierra de la Culebra, os puedo decir que... ¡Pastor, ya se ve! Otra vez con la cantilena de esto ha pasado siempre, ¿no? La vida son ciclos. En este bosque estamos todos más perdidos que Hansel y Gretel. Insisto, igual soy muy pesado, pero eso ha pasado siempre, ya lo cantó Julio Iglesias. Severino, ¿qué te parece la interpretación del señor Mayor? Afortunadamente, es una de las pocas cosas de las que estoy contento de lo que están pasando estos días. ¿Ves? Mira. Severino. ¿Cómo será la cosa? Lo siento, Las que cosas no que voy a tienen tener... que pasar para que Sebe se sienta orgulloso No del voy a sketch, tener que volver a actuar Con este contrato. en la biblioteca. Yo lo siento por Pepe, porque Pepe es un magnífico Pepe, escritor. pero Pepe te da los mejores papeles, Ya, ¿eh? pero yo soy un pésimo actor y... En fin. Que lo has hecho estupendo, hombre. Chicos, que feliz fin de semana. Igualmente. Adiós, Un beso. adiós. Con Chema Rodríguez, Marcos Granado y Marta Galán en la técnica y la realización, cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volvemos a encontrarnos ya el lunes a partir de las 6 de la mañana. Entre tanto, que tengan una feliz jornada y un feliz fin de semana. Adiós. Hoy por Hoy, José Luis Sastre. Hoy por Hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.